Ahí está. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Sucesos Deportivos, esta vez con la nota del día también. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque durante mucho tiempo el bienestar dental ha sido percibido principalmente como un aspecto estético o limitado al cuidado de la boca. Sin embargo, la evidencia científica actual demuestra que la cavidad oral puede ofrecer señales importantes sobre el estado general del organismo y su equilibrio. Para ello, me acompaña la doctora María Mercedes Ganán, quien es directora de inteligencia clínica de Equasanitas, quien nos va a acompañar esta tarde en esta entrevista. Doctora, muy buenas tardes. Cuéntanos un poco cómo ha sido justamente esa evolución de la odontología para pasar justamente de pensar que solo es un tema estético el cuidado de la salud oral, ahora ya verlo como algo también que es parte de la salud general del cuerpo. Buenas tardes. Buenas tardes, Robert. Muchas gracias por este espacio. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan. En efecto, tal como tú bien mencionabas al inicio, existen datos muy importantes sobre el tema del bienestar bucal y la salud dental. En ese sentido, si tomamos información de la Organización Mundial de la Salud al año 2024, vamos a darnos cuenta de que aproximadamente 3.500 millones de personas en el mundo tienen esta condición o esta patología, lo cual nos llama como empresa privada a tocar este tema tan importante porque es un problema que se ha extendido a nivel global. En efecto, el ser humano es un componente único en donde su bienestar y el estar saludable no quiere solamente decir estar sano y libre de una enfermedad generalizada o ubicada en otro órgano o aparato, sino que la salud bucal es algo muy importante que debemos tomar en consideración, porque además ya existen muchos respaldos médicos de que las enfermedades bucales comparten factores de riesgo con enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Muy bien. Acá igual tenía algunas preguntas que hacía a través de los comunicados también que nos enviaron. Y me parecía interesante sobre todo el ver a la salud dental, como ya lo decía, ¿no? Como ya parte de ese problema de la salud cardiovascular. ¿Cuáles son esos síntomas, por ejemplo? ¿Cuál es una de las enfermedades que está conectada con la salud cardiovascular también que tiene que ver con el tema de la salud dental? Entendiendo que las enfermedades cardiovasculares, como su nombre lo indican, están relacionadas con los vasos sanguíneos, existe una relación directa, por ejemplo, con el sangrado de encías. El sangrado de encías pudiera ser un signo inicial y muchas veces que pase desapercibido o que lo notamos como una gingivitis, que este es el sangrado dental, pero no lo relacionamos con una enfermedad más grave. Y ahora se ha estudiado ya que esta inflamación que causa a nivel de las encías, al estar muy ligada al tema vascular, a través de este mecanismo existe una transmisión de esta inflamación a través de los vasos, causando problemas cardiovasculares, entendiendo que el sistema cardiovascular se extiende por todo nuestro cuerpo. Entonces, uno de los signos más importantes que debemos tomar en consideración son el sangrado de las encías, pero también el mal aliento, por ejemplo, cuando es persistente. A este mal aliento es lo que normalmente se denomina halitosis. Y muchas veces no se encuentra relacionado únicamente con problemas vocales o localizados en la cavidad oral, sino que pueden estar relacionados como síntomas o signos referenciales de otro tipo de enfermedad. Sobre todo con las enfermedades que tienen que ver también con el sistema digestivo, ¿no? Con el tema también. Evidentemente, porque al ser la cavidad oral el inicio por donde empieza toda la función digestiva, está muy relacionado con todos los órganos y aparatos del sistema digestivo. Muy bien. Aquí nos dice, ¿qué tan graves son las enfermedades bucales a nivel del Ecuador? ¿Cómo han visto ustedes esta relación también? Nosotros hemos analizado mucho el tema, por ejemplo, del aparecimiento de las caries. Una de las enfermedades más frecuentes de la boca son las caries. Y las caries afectan no solo a adultos, sino en especial a los niños. Y hemos podido evidenciar que no hay una adecuada higiene bucal, un lavado de dientes adecuado,
me refiero con el tiempo adecuado ni con la técnica correcta, lo cual hace que la enfermedad más común, inclusive en el planeta, no solo en el Ecuador, sean justamente las caries. Y recordemos que las caries, cuando no tienen un tratamiento adecuado, avanzan a lesiones mucho más agresivas que incluso pueden causar la pérdida de piezas dentales, lo cual afecta a una función muy importante que es la masticación. Y a través de la masticación es donde empieza todo el procesamiento de nutrientes, la absorción. Y al no tratar las caries adecuadamente, puede conllevar a enfermedades sistémicas más complejas. Muy bien, doctora, y hablando también, ya nos ponía también en contexto un poco el tema de los niños también que entran como uno de los principales protagonistas justamente de estas enfermedades. Coméntanos un poco, quizá niños, jóvenes, adultos, ¿cuáles son las enfermedades dentales o bucales que más se presentan en cada una de estas etapas de la vida de la gente o de las personas? En realidad no existe una diferenciación muy clara por edad, pero sí podemos ver que, por ejemplo, las caries, como mencionaba, son la enfermedad dental que se presenta en la mayor parte de edades. Se relaciona mucho también con la ingesta de alimentos muy azucarados o que contengan muchos saborizantes o preservantes, ya que afectan a la estructura dental. Entonces, de esta manera vemos cómo se relaciona la alimentación y la educación alimentaria que tenemos desde niños y es lo que va dando que aparezcan el resto de enfermedades. Es decir, si logramos combatir con educación y con prevención una alimentación adecuada, a la vez vamos a llevar a un bienestar dental. Y al tener un bienestar dental, a su vez podemos evitar que en algún momento de la adultez o de la juventud podamos tener alguna enfermedad más compleja. Por eso hay que recordar siempre que acudir a un centro odontológico que tenga todas las certificaciones siempre es adecuado y nosotros como ecuasanitas incluimos una cobertura dental justamente evidenciando la importancia del bienestar dental en todos nuestros planes. Es decir, que las profilaxis que son tan necesarias y que lamentablemente no todo el mundo puede realizársela a veces por falta de recursos, están incluidas en nuestros planes, de tal manera que tanto los niños como los adultos y los adultos mayores puedan acceder a este tipo de beneficio. Muy bien, coméntanos un poco, ¿cuáles son los principales tratamientos que quizá las personas ignoren y que los dentistas obviamente saben que son fundamentales dentro de la etapa de las personas? En realidad, siempre hay que hablar primero de prevención. Como menciono, es un proceso continuo que va desde la alimentación, la prevención, que serían las profilaxis, que son estas limpiezas que realizan los odontólogos para evitar que se acumule placa bacteriana o que se presenten cálculos. Después de esto, cuando ya existen la enfermedad, que son ya las caries, o el tratamiento adecuado es reparar esa pieza. Y el odontólogo es quien debe determinar siempre el mejor tratamiento. Lo ideal y lo que podemos comunicar siempre es que no esperemos a que la pieza dental tenga mucho dolor o mucha inflamación para acudir a recibir asistencia odontológica, sino que veamos esto como parte de nuestro bienestar integral. Muchas veces dejamos de lado y cuando tenemos alguna pieza que está rota, sentimos la molestia, pero dejamos pasar y esto avanza. En una ruptura, por ejemplo, pueden ingresar bacterias y puede a su vez generar mayor enfermedad bacteriana, de tal manera que luego sea más complejo y por lo tanto más costoso su resolución. Entonces la invitación siempre es a que todas las molestias o los signos sean evidentes o no, se puedan generar una atención de manera temprana. Muy bien, doctora, aquí me preguntan, ¿cuál es el tiempo adecuado, por ejemplo, para asistir a un odontólogo? ¿Cada qué periodo de tiempo es necesario quizás hacerse un chequeo? Lo ideal, hablando de los niños, es que el niño pueda acudir al odontólogo desde que tiene su primera pieza dental.
es decir, a los 8 meses, 9 meses de edad, en la que el niño ya tiene su primer diente, tiene que acudir para que también la madre pueda conocer cómo realizar la limpieza adecuada. Después de esto, lo ideal es tener al menos una visita al año y, si es posible, 2 visitas al año. Con una visita al año desde la niñez es suficiente porque va creando un hábito de prevención, que es lo que buscamos. Lamentablemente en el país hay no solo adultos, sino niños que no han podido acceder nunca a una valoración odontológica. Y tampoco el lavado de dientes es adecuado, por lo que se genera lo que hemos conversado: caries, sangrado, inflamación, sensibilidad, y lamentablemente son condiciones que afectan al bienestar integral de una persona, porque alguien que tenga un dolor de muela o un malestar, lamentablemente no puede desarrollar sus actividades de manera adecuada. Muy bien, doctora. Acá me preguntan también, hablando del tema de la rotura de dientes y demás. ¿Y qué tan necesario, qué tan importante es, por ejemplo, el tema de que cuando alguien ya queda con un huequito, ya digamos el adulto, no queda con un hueco ahí en su cavidad bucal y se hacen los implantes? ¿Qué tan necesario, qué tan importante es ponerse los implantes y cuál es el riesgo también de aquello en la salud? Evidentemente, toda intervención, por más sencilla que parezca, siempre tiene un riesgo. Y eso es lo que tanto los médicos como los pacientes debemos conocer de manera general, pero también existen muchos mecanismos que se utilizan en el ámbito médico para reducir esos riesgos. En este sentido, y ahora ha causado cierta controversia el tema de implantes, pero es una metodología que, muy bien realizada, da mucha funcionalidad a la boca. Recordemos que la boca no solo no es un tema estético netamente, si bien sí tiene también un componente estético, pero tiene una función importante, que es el habla y es la masticación, porque para poder hablar, la lengua necesita apoyarse en una estructura dental que le permita realizar todos los sonidos para poder hablar. Pero yéndonos un poco más allá del habla, la función de la masticación es importante, y para esto se requiere tener todas las piezas completas. Otro problema también que existe cuando no se repone una pieza dental es que el resto de piezas se mueven. Y al moverse el resto de piezas, ya que queda un hueco en el maxilar, toda la masticación se altera. Por lo tanto, para mejorar la función es necesario colocar un implante. Sin embargo, siempre tiene que hacerse en un centro especializado que cumpla con todas las medidas de seguridad y en donde el paciente se sienta seguro de igual manera. Muy bien. Hablando también un poco del tema de lo estético, también el tema del uso, por ejemplo, de los famosos brackets, ¿no? En los jóvenes, en los niños, en los adultos. ¿Qué tan importante es aquello también? Porque, bueno, si bien es cierto, la mayoría los usa, ¿no? Por pedir igual de los doctores para mejorar la masticación, alguna vez me dijeron a mí eso. Pero también se ha visto que algunos se ponen, como quien dice, por verse bien o por ser igual que el resto. ¿Está bien o está mal eso también? En realidad no existe un criterio de si un cierto tratamiento está bien o no. Más bien debemos siempre entender que cada paciente tiene sus propias particularidades anatómicas, por ejemplo. Claro. Hay pacientes que por herencia tienden ya a tener dientes mal alineados, pero se asocia mucho con un factor que se ha analizado a través del tiempo y que no lo entendemos mucho ahora. Pero en la gente que vivía hace muchos años no tenía estos problemas porque desarrollaban una musculatura y una estructura ósea más fuerte que la que ahora desarrollamos. Es decir, la alimentación rica en granos, en verduras, en garbanzo, en frijol, en habas, en mote, por ejemplo, y el hecho de desgarrar desde niños hacía que el maxilar y los músculos de nuestros padres, por ejemplo, sean mucho más resistentes y creen un maxilar más amplio, en donde los dientes puedan irse colocando de manera adecuada.
¿Qué es lo que ha pasado a través de los años? Los niños han dejado esta práctica de morder, sino que la comida está mucho más procesada, ahora se da papillas y los niños ya no tienen ese ejercicio muscular de la masticación que hace que el maxilar crezca adecuadamente. Entonces, como el maxilar no crece debido a esta falta de función, los dientes salen apiñados o desaliñados, como normalmente se dice. Entonces, como digo una vez más, la boca tiene una función. Ahora sí ha pasado también que esta función puede estar afectada mínimamente. Y para corregir, muchas veces se utiliza esta técnica de la utilización de brackets, que normalmente permite siempre alinear adecuadamente los dientes. Sí tiene tal vez un enfoque un poco más estético en la sociedad, pero también tiene un enfoque funcional. ¿Y existe algún riesgo quizá en la colocación de este sistema? En realidad el riesgo es muy bajo. Lo que puede pasar es que el paciente pueda experimentar una incomodidad, dolor al momento de cada ajuste y el tener que acostumbrarse a un instrumento o a un dispositivo ajeno a la cavidad bucal, pero dura por poco tiempo y en realidad no tiene mayores consecuencias. Muy bien, vamos a tratar otro tema también que estaba leyendo el comunicado, que dice que también este tema de la salud dental en parte interviene también, tiene que ver con las enfermedades crónicas. ¿De qué manera, doctor? Las enfermedades crónicas son las enfermedades que tienen larga data o mucho tiempo y que por lo general son enfermedades silenciosas y que se presentan sobre todo en la juventud, en la edad adulta y pueden ser, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión. Y son enfermedades en las cuales el paciente necesita llevar un tratamiento por el resto de su vida. Por ejemplo, si a un paciente le diagnostican diabetes a los 40 años, desde ese momento él tiene que cumplir con un tratamiento hasta que él fallezca, sea por la enfermedad crónica o por cualquier otra causa. Claro. ¿Qué es lo que se ha podido evidenciar y se está revisando últimamente? Es que al tener algún problema en la cavidad bucal, como sangrado de encías, sensibilidad o esta inflamación, y al ser las enfermedades crónicas cardiovasculares, están íntimamente relacionados con los vasos sanguíneos que también se encuentran en la cavidad oral. Y esta inflamación puede generar la transmisión de patógenos o bacterias desde la cavidad bucal hacia otros sitios y que de alguna manera pueden contribuir no solo a tener una mala salud bucal, sino también a que se presenten otro tipo de enfermedades como las que hemos mencionado. Muy bien. ¿Quizá hay alguna bacteria que ya se haya analizado o patógeno que justamente nazca por el tema de la salud dental y quizás pase y se agrave ya con este tema de los problemas cardiovasculares o alguna enfermedad ya más grave? En realidad no existe algún patógeno identificado. Entonces, a partir de aquí, ¿qué tipo de patógenos serían los que quizás causen mayor preocupación, no sé si decir, en la comunidad odontológica y que esté relacionado con las enfermedades más graves? Bueno, la boca es una cavidad en donde normalmente existen bacterias. Es decir, cualquier tipo de virus, sobre todo, son los que se alojan en la boca. Estos virus pueden causar diversos tipos de enfermedades agudas, como por ejemplo pueden dar faringitis, rinitis, otitis, pero son virus que se originaron desde la cavidad bucal. Esos son en realidad los más frecuentes. Muy bien, doctora, para ir cerrando casi esta entrevista, ¿qué consejos daría usted a las personas justamente para que cuiden mucho la salud dental y justamente con este mensaje, ¿no?, de que esto también quizá pueda afectar a otras partes del cuerpo? El mensaje que yo puedo dar en este espacio tan importante para quienes nos están escuchando es que el bienestar dental implica también tomar decisiones informadas. Estamos trabajando mucho en que la comunidad pueda entender que el conjunto de encontrarse bien no solo es estar bien físicamente y mentalmente, sino que la salud bucal también tiene un punto y un factor muy importante en este bienestar.
por lo que acceder a atención odontológica tiene que hacerse de manera adecuada, con profesionales adecuados. Ecuasanitas, como mencioné, dispone en sus planes de medicina prepagada de una red especializada de centros en donde pueden acudir a realizarse no solo los tratamientos cuando uno ya tiene algún problema, sino a realizarse profilaxis de manera preventiva para evitar justamente cualquier tipo de patología. Recordando también que nos enfocamos en el bienestar integral del paciente y en un servicio orientado a promover el cuidado odontológico. Bueno, muchas gracias, doctora María Mercedes Ganán, directora de inteligencia de la Clínica de Ecuasanitas. Hemos hablado sobre el bienestar dental y el bienestar general, la conexión que la mayoría subestima. De esta manera estamos cerrando ya la nota del día. De mi parte, Robertona, nos vemos en un ratito ya en Sucesos Deportivos. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, hasta luego. Un saludo especial a todos. Gracias, doctora, un gusto.